Reducción del aumento en peajes, un avance hacia la equidad social. Introducción. En un contexto donde las alzas en los costos de movilidad han sido un punto crítico para la ciudadanía, el presidente Gustavo Petro ha anunciado una medida que beneficia directamente a los colombianos. En un reciente tuit, agradeció a 6 concesionarios que aceptaron limitar el aumento de los peajes al 2.8%, a pesar de los contratos firmados en 2014 que contemplaban incrementos mucho mayores. Los peajes no suben por culpa de Petro, no coma cuento de la derecha y su prensa. Fueron ellos quienes por allá en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, crearon la famosa ley de peajes para privatizar las vías del país. Y fue en los gobiernos de Uribe, Santos, Vargas Lleras, donde se convirtió a Colombia en el país con más peajes de Latinoamérica, con 180, y el tercero con los peajes más costosos del continente. Y tras de eso, los amarraron con contratos de concesiones privadas a 30 y 40 años. El presidente Petro sí congeló la subida de los peajes en Colombia en 2023 por medio del decreto 050. Su gobierno evitó que subieran un 9% los peajes. Pero ¿saben qué pasó después? Estos privados, al ver que el presidente Petro congeló el precio de los peajes, presentaron 25 demandas al Estado colombiano que sumaban más de 10 billones de pesos en indemnizaciones como respuesta a la decisión del presidente Petro, que buscaba aliviar el bolsillo de los colombianos. Pero obviamente estos megacontratistas privados se iban a oponer, porque dejaron de devengar fortunas que devengan por unos meses gracias a estos peajes. Claro, la Contraloría, la prensa corporativa y las 11 concesiones privadas empezaron a presionar al gobierno, que se vio obligado a nivelar la alza de los peajes. ¿Para qué? Para no exponer al país a unas billonarias demandas que después nos tocaba pagar con nuestros impuestos, porque la letra chica de estos contratos de concesiones que firmaron los dueños de los peajes con los anteriores gobiernos les podrían dar la razón a los privados en los tribunales. ¿Qué se puede hacer entonces? Se preguntarán ustedes. Regular estos peajes vía Congreso de la República. Ya hay un proyecto de ley que llevó el pacto histórico, la coalición de gobierno, en 2023, que busca crear unos lineamientos y condiciones para la fijación de las tarifas de los peajes, para regular los incrementos anuales de sus precios y las distancias mínimas entre un peaje y otro. O sea, regularlos, pero avanza a paso lento. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué intereses responden los congresistas de la oposición y del uribismo. Así que dejen de engañar a la gente, señores de la oposición y sus medios de comunicación, como Caracol Televisión, que hizo hace poco un informe sesgado y no les dijo a ustedes lo que les estoy contando acá sobre la realidad de los peajes y las concesiones. Este es el modelo neoliberal del país que ustedes construyeron y que el presidente Petro está tratando de arreglar, señores de la derecha. Compartan para evitar tanta desinformación al respecto. Esta decisión refleja un compromiso con la justicia económica y la protección de los intereses de las mayorías. Una medida en favor de la ciudadanía. Los contratos de concesión firmados en 2014 estipulaban incrementos abruptos en las tarifas de peajes en años específicos, lo que habría impactado de manera considerable los bolsillos de los colombianos, especialmente de aquellos que dependen de las vías para su sustento diario. En contraste, el gobierno Petro logró que los concesionarios aceptaran un incremento moderado del 2.8%, alineado con el índice de inflación proyectado. El impacto económico de los peajes. El transporte terrestre es esencial para la economía nacional. Los costos de los peajes no solo afectan a los conductores particulares, sino también al transporte de carga y pasajeros. Un aumento abrupto podría traducirse en mayores precios para productos básicos, generando un efecto en cadena que perjudicaría a las familias más vulnerables. Según datos del Ministerio de Transporte, en Colombia hay más de 140 estaciones de peaje en operación. En años anteriores, los incrementos desmesurados en estas tarifas han generado protestas en varias regiones del país. La decisión del gobierno de moderar estas alzas marca un precedente en la defensa de los intereses de los ciudadanos. Un precedente frente a los contratos heredados. La política de limitar el aumento de los peajes se enfrenta a los retos de contratos heredados de administraciones anteriores, específicamente de 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Estos contratos otorgaron concesiones a empresas privadas bajo condiciones que permitían incrementos sustanciales, desligados de la capacidad adquisitiva de los colombianos.
El gobierno de Petro no solo ha mostrado voluntad política para renegociar en favor de la ciudadanía, sino también una capacidad de diálogo con los concesionarios, quienes, a pesar de tener respaldo legal para aplicar los aumentos, aceptaron las nuevas condiciones. Apoyo al desarrollo sostenible y equitativo. Esta decisión también se enmarca dentro de una visión de desarrollo más equitativo. Al moderar los costos de movilidad, el gobierno promueve una economía más inclusiva. Además, incentiva el uso de la infraestructura vial sin castigar a quienes más dependen de ella, como transportadores, campesinos y pequeños empresarios. Reacciones al anuncio. Las redes sociales han sido un termómetro de las reacciones a esta medida. Mientras que sectores ciudadanos y organizaciones transportadoras han manifestado su apoyo, algunos críticos han cuestionado el impacto de esta medida en las finanzas de los concesionarios. Sin embargo, expertos en economía destacan que el crecimiento del volumen de tránsito puede compensar los menores ingresos por tarifa. Compromiso del gobierno Petro con el bienestar social. Esta decisión de limitar el aumento de los peajes al 2.8% es parte de un esfuerzo más amplio por transformar las políticas económicas heredadas en herramientas de justicia social. Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha priorizado iniciativas que buscan equilibrar las cargas económicas, especialmente para los sectores más vulnerables. Conclusión. La moderación en el aumento de los peajes no es solo un gesto político, sino una acción concreta en favor del bolsillo de los colombianos. En un país donde las desigualdades económicas han sido históricamente profundas, decisiones como esta son un paso hacia un modelo más equitativo. El gobierno Petro demuestra, una vez más, que es posible tomar medidas audaces para priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares. Bueno, les cuento que viajé en carro desde Pereira a Bogotá. Me demoré 7 horas, paré en la carretera y adivinen qué es esto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 peajes en 314 kilómetros tuve que pagar 101.000 pesos. O sea, la ruta Pereira-Bogotá, 7 peajes, un peaje cada 47 kilómetros. Esto es absurdo, es demasiado costoso. Les cuento que el peaje más costoso, adivinen cuál es. Pues sí, el de Autopistas del Café, el que queda en Circasia. El más barato es el peaje de la línea, que está administrado por Invías. Después le siguen los peajes del Tolima, el que está en Cocora, en Gualanday, en Chicoral. Y esos peajes, ojo, están muy seguidos. Yo pagué el de Cocora, que queda ahí en el Tolima, que es después de unos puentes, muy bonitos la verdad. Pero ya muy seguido estaba el otro que era el de Gualanday. Entonces aquí viene una pregunta y es, ¿por qué si ese peaje de Cocora es nuevo? ¿Por qué está a menos de 40 kilómetros si hay una disposición del Ministerio de Transporte del 2018 que le dice a las concesiones que no pueden construir peajes a menos de 40 kilómetros de distancia? Entonces aquí pues hay una alerta ahí en el Tolima, no sé qué habrá pasado ahí, no sé cuál es la razón técnica, pero hay un peaje, hay 2 peajes muy seguidos a 25 kilómetros. Bueno, eso es aquí para conocer pues el territorio nacional con las vías y sus peajes y tener argumentos para que nos sigan metiendo los dedos en la boca. El escándalo de la CPS, irregularidades por 13.2 billones de pesos y la respuesta del gobierno Petro. Un reciente post de Celso Tete Crespo ha desatado una nueva ola de atención sobre uno de los problemas estructurales del sistema de salud en Colombia, las irregularidades cometidas por las entidades promotoras de salud. EPS, en la gestión de recursos públicos. La investigación realizada por el Ministerio de Salud y la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, revela hallazgos alarmantes que ponen en evidencia cómo las EPS han intentado engañar al gobierno y a los colombianos.
Las EPS intentaron engañar al gobierno y a la sociedad colombiana para quedarse con más recursos públicos. Atención a los hallazgos de inconsistencias enormes que arrojó esta investigación del Ministerio de Salud y la ADRES. Aquí se los muestro. Las EPS facturaron 23.000 consultas de personas que habían fallecido. Según ellos, incrementaron las visitas domiciliarias de salud en un 100%, cuando no aumentó sino un 3% el personal en salud. ¿Cómo se explica eso? Los gastos que facturaron en tratamientos del cáncer aumentaron un 52%, cuando solo habían aumentado en todos los años anteriores un 4%. ¿Cómo se explica eso? Hay incrementos en los costos de medicinas hasta de un 1000%, bárbaro. Otro hallazgo, el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y el 23% de ellos no se asociaban con compras registradas en el sistema de información de precios de medicamentos. Un hallazgo más, se detectó que el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138.000 millones de pesos al sistema. Reportaron y facturaron un crecimiento en radiología del 80% y en laboratorios clínicos de un 78%, totalmente exagerado. Otro hallazgo, el número de médicos y la capacidad instalada, a pesar de que no varió, las EPS sí reportaron un aumento del 3.1% en el número de médicos generales y un incremento del 3.6% en la capacidad de consultorios de medicina general, cuando todo ha estado igual. O sea, que algunas EPS mostraron cambios repentinos y sin explicación en sus costos que le facturaban al Estado o en la cantidad de servicios que dicen haber prestado. Estos cambios no reflejan la realidad de la situación de salud del país, lo que sugiere entonces posibles manipulaciones en los datos reportados por estas compañías llamadas EPS. Y no contentos con esto, las EPS, que se vienen liquidando solitas hace años, sin que nadie las toque, y que han quebrado hospitales porque no les pagan, dicen que necesitan más plata y ponen a sus fichas políticas, a su prensa, a sus mandaderos tecnócratas a presionar al gobierno para que les aumente la UPC. ¿Qué es eso de la UPC? Significa unidad de pago por capitación, que es lo que le vale cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, es el costo anual asignado de cada afiliado, cada paciente al plan obligatorio de salud y que el Estado le transfiere a las EPS. Ellas quieren un aumento del 15, del 16%, pero después de todos estos hallazgos de desfalcos, el gobierno les dice, un momentico señores, se les aumenta el 5.3% a este año 2025 en concordancia con la inflación del país y además la ley establece que si hay demasiadas inconsistencias en los datos, como claramente pasó, entonces la UPC aumenta como la tasa de inflación y es lo que está haciendo el gobierno de Petro ceñido a la ley. ¿Saben cuánto hay embolatado en estos últimos 4 años en el sistema de salud? 13.2 billones de pesos. Solo en pandemia fueron 11.3 billones desviados y otros 200.000 millones de pesos enredados en una EPS como Cosalud, donde está involucrada la familia Vargas Lleras. Este gobierno les ha cumplido con los giros puntuales y anticipados a las EPS. No solo eso, les aumentó tales giros un 15% en 2024, pero sobre todo a clínicas y hospitales directo. Plata han tenido y tienen para atender adecuadamente a los colombianos. No hay excusa. Esto poco te lo contarán. Nos toca, como siempre, mostrarlo desde la comunicación alternativa. Ayuden en difusión. Facturaciones ficticias y cifras infladas. Entre las inconsistencias encontradas destacan casos que van más allá de simples errores administrativos. Por ejemplo, consultas de personas fallecidas, se facturaron 23.000 consultas médicas a nombres de pacientes que ya habían fallecido. Incremento artificial de visitas domiciliarias, aunque las visitas domiciliarias reales solo aumentaron un 3%, las EPS reportaron un crecimiento del 100%. Tratamientos de cáncer sobrefacturados, los costos reportados por las EPS en tratamientos de cáncer aumentaron un 52%, a pesar de que el crecimiento histórico anual solo era del 4%. Medicamentos sin registro sanitario. El 23% de los medicamentos reportados carecían de un registro sanitario válido y no estaban asociados con compras registradas en el sistema. Capacidad instalada. Las EPS reportaron un incremento del 3.1% en el número de médicos y capacidad instalada, pese a que no hubo cambios reales en estos indicadores. Impacto económico y desfalcos durante la pandemia. Las cifras son escalofriantes. En los últimos 4 años, se han embolatado 13.2 billones de pesos en el sistema de salud.
De esta cifra, 11.3 billones de pesos corresponden exclusivamente al periodo de pandemia, cuando los recursos deberían haber sido destinados a salvar vidas en medio de una de las peores crisis sanitarias del país. Además, se encontraron 200.000 millones de pesos enredados en Cosalud, una de las EPS investigadas. Estos hallazgos no solo exponen un problema de gestión sino también un potencial caso de corrupción sistémica que afecta directamente a millones de colombianos. La respuesta del gobierno del cambio. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha tomado medidas contundentes, ceñidas a la ley, para enfrentar las irregularidades y proteger los recursos de los colombianos. Entre las acciones destacadas está el aumento del 5.3% de la unidad de pago por capitación, UPC, para 2025. Una decisión que busca garantizar el financiamiento adecuado del sistema de salud sin ignorar las responsabilidades de las EPS. Además, el gobierno ya había incrementado los giros a las EPS en un 15% para 2024, demostrando que los recursos existen y que las EPS deben usarlos de manera eficiente y transparente. La importancia de las reformas estructurales. Este escándalo refuerza la necesidad de avanzar en las reformas estructurales al sistema de salud que el gobierno de Petro ha venido impulsando. Las EPS, que han sido protagonistas de una gestión cuestionable durante años, deben ser sometidas a un control más riguroso para evitar que situaciones como esta se repitan. El modelo de salud basado en el lucro ha demostrado sus limitaciones y es urgente transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de los ciudadanos. Las medidas del gobierno del cambio no solo buscan resolver los problemas inmediatos sino también sentar las bases de un sistema más justo y equitativo. Reacciones de la opinión pública. El post de Celso T. Crespo ha generado un amplio debate en redes sociales. Muchos colombianos expresan su indignación por las prácticas de las EPS y apoyan las medidas del gobierno. Otros sectores, principalmente opositores al gobierno Petro, intentan minimizar los hallazgos o desviar la atención hacia otros temas. Sin embargo, la evidencia es clara, las irregularidades están documentadas y el gobierno está actuando para corregirlas. El respaldo ciudadano será crucial para que estas reformas puedan consolidarse y enfrentar los desafíos que se avecinan. Un llamado a la transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la gestión de los recursos públicos. Las EPS tienen la obligación moral y legal de garantizar que cada peso sea utilizado para mejorar la salud de los colombianos. El gobierno, por su parte, debe continuar fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia para evitar que estos desfalcos se repitan. Conclusión. El escándalo de las EPS es un recordatorio de los retos que enfrenta Colombia en su camino hacia un sistema de salud más equitativo. Los hallazgos del Ministerio de Salud y la ADRES no solo exponen las fallas del modelo actual, sino que también respaldan la necesidad de las reformas promovidas por el gobierno de Gustavo Petro. La voluntad política está presente, y con el apoyo ciudadano, es posible construir un sistema que verdaderamente priorice la vida y el bienestar de todos los colombianos. Las EPS intentaron engañar al gobierno y a la sociedad colombiana para quedarse con más recursos públicos. Atención a los hallazgos de inconsistencias enormes que arrojó esta investigación del Ministerio de Salud y la ADRES. Aquí se los muestro. Las EPS facturaron 23.000 consultas de personas que habían fallecido. Según ellos, incrementaron las visitas domiciliarias de salud en un 100%, cuando no aumentó sino un 3% el personal en salud. ¿Cómo se explica eso? Los gastos que facturaron en tratamientos del cáncer aumentaron un 52%, cuando solo habían aumentado en todos los años anteriores un 4%. ¿Cómo se explica eso? Hay incrementos en los costos de medicinas hasta de un 1000%, bárbaro. Otro hallazgo, el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y el 23% de ellos no se asociaban con compras registradas en el sistema de información de precios de medicamentos. Un hallazgo más, se detectó que el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138.000 millones de pesos al sistema. Reportaron y facturaron un crecimiento en radiología del 80% y en laboratorios clínicos de un 78%, totalmente exagerado. Otro hallazgo, el número de médicos y la capacidad instalada, a pesar de que no varió,
las EPS sí reportaron un aumento del 3.1% en el número de médicos generales y un incremento del 3.6% en la capacidad de consultorios de medicina general cuando todo ha estado igual. O sea, que algunas EPS mostraron cambios repentinos y sin explicación en sus costos que le facturaban al Estado o en la cantidad de servicios que dicen haber prestado. Estos cambios no reflejan la realidad de la situación de salud del país, lo que sugiere entonces posibles manipulaciones en los datos reportados por estas compañías llamadas EPS. Y no contentos con esto, las EPS, que se vienen liquidando solitas hace años, sin que nadie las toque, y que han quebrado hospitales porque no les pagan, dicen que necesitan más plata y ponen a sus fichas políticas, a su prensa, a sus mandaderos tecnócratas a presionar al gobierno para que les aumente la UPC. ¿Qué es eso de la UPC? Significa unidad de pago por capitación, que es lo que le vale cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, es el costo anual asignado de cada afiliado, cada paciente al plan obligatorio de salud y que el Estado le transfiere a las EPS. Ellas quieren un aumento del 15, del 16%, pero después de todos estos hallazgos de desfalcos, el gobierno les dice, un momentico señores, se les aumenta el 5.3% a este año 2025 en concordancia con la inflación del país y además la ley establece que si hay demasiadas inconsistencias en los datos, como claramente pasó, entonces la UPC aumenta como la tasa de inflación y es lo que está haciendo el gobierno de Petro ceñido a la ley. ¿Saben cuánto hay embolatado en estos últimos 4 años en el sistema de salud? 13.2 billones de pesos. Solo en pandemia fueron 11.3 billones desviados y otros 200.000 millones de pesos enredados en una EPS como Cosalud, donde está involucrada la familia Vargas Lleras. Este gobierno les ha cumplido con los giros puntuales y anticipados a las EPS. No solo eso, les aumentó tales giros un 15% en 2024, pero sobre todo a clínicas y hospitales directo. Plata han tenido y tienen para atender adecuadamente a los colombianos. No hay excusa. Esto poco te lo contarán. Nos toca, como siempre, mostrarlo desde la comunicación alternativa. Ayuden en difusión. Hola a todos. Quiero agradecerles de corazón por ser parte de esta gran comunidad en RTVC Noticias y Opinión. Su apoyo con sus comentarios, likes y el hecho de que compartan nuestro contenido en todas sus redes es lo que nos impulsa a seguir adelante, trayéndoles noticias, análisis y opiniones que importan. Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que consideren volverse miembros oficiales de nuestra comunidad. De esa manera, no solo estarán apoyando este proyecto, sino que también recibirán beneficios exclusivos y podrán estar aún más cerca de nuestro equipo. Y juntos podemos seguir creciendo y llevando nuestra voz a más personas. Gracias por creer en este espacio y por hacer de este canal una plataforma donde sus opiniones y las nuestras se encuentran. Nos vemos en el próximo video.